¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche continuamos monitoreando el coronavirus que parece imparable. Más de 7,000 casos confirmados. 7,000 casos confirmados en la China continental. Por supuesto, también hay nuevos casos sospechosos o sospecha de casos en Latinoamérica. Paraguay es hoy uno de esos países. Vamos a estar repasando cuáles se han confirmado, cuáles se han descartado y qué más podemos esperar. Eso en el tema del coronavirus. También vamos a hablar de México. Imágenes que impactan y que además entristecen. Sí, son niños armados en Guerrero contra el crimen organizado. Niños armados en Guerrero en lo que se ha convertido en una lucha de la población civil contra el narcotráfico, a falta de un Estado que les garantice esa seguridad. Y también Nicaragua. Aunque usted no lo crea, hay muchas secuelas cuando los países tienen problemas políticos, sociales. Hay secuelas que impactan en la psicología y en el comportamiento del ser humano. Y los nicaragüenses no son la excepción. Las secuelas que hay de las protestas, síndrome de estrés postraumático, desorden de alimentación, desorden en el sueño. ¿Cómo se puede tratar? ¿Se puede recuperar esa sanidad? ¿Restablecer el psique? Vamos a hablar de eso con una psicóloga especialista precisamente en este tema y todo a raíz de las protestas. Esos son los temas, estas conclusiones. Arrancamos. Pero antes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, prepara su candidatura para las elecciones del 3 de mayo. El exmandatario, claro, no puede aspirar a la presidencia. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su candidatura? Bueno, ha optado a una candidatura para diputado o senador. Ya concedió poder a sus abogados para que inicien el trámite de postulación en su representación, ya que permanece como refugiado en Argentina. Vamos entonces allá, Argentina. Allá está Ignacio Grimaldi, que se encuentra con nosotros desde Buenos Aires. Nos tiene más información el día de hoy sobre este, que sería otro polémico tema en la carrera a la presidencia y elecciones generales allá en Bolivia. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte en Buenos Aires. Buenas noches, Fernando. Evo Morales prepara su candidatura para senador o diputado. Ese es el título. ¿Por qué decimos esto? Porque el expresidente de Bolivia le concedió un poder a sus abogados en La Paz para que inicien los trámites de postulación para candidato de senaduría o para ser diputado ante el Tribunal Supremo Electoral. Morales, el pasado lunes, firmó esta iniciativa ante el consulado de Bolivia en la provincia de Buenos Aires y un agente consular ratificó esta iniciativa. Ahora, el Movimiento al Socialismo, el partido político de Evo Morales, en un comunicado oficial explicó que la decisión del expresidente de Bolivia se basa en los fuertes deseos que tiene el propio partido político y el instrumento de Cochabamba para que él sea su representante en la Asamblea Legislativa. Recordemos, para poner también un poco de contexto, esta decisión de Morales se conoce una semana después de que el propio expresidente anuncie el binomio de candidatos presidenciales del MAS, conformado por Luis Arce y David Choquehuanca, pero también esta decisión se da a conocer justo una semana antes de que venza el plazo de inscripción de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral, que será el 3 de febrero, el próximo lunes. Hay unas cuestiones que también son importantes. A ver, según la ley de excepción y que hoy estaría regulando a las próximas elecciones de Bolivia, Evo Morales no podría ser candidato a presidente, pero no pone ningún impedimento para que Evo Morales pueda ser candidato tanto a senador o como para diputado. Nosotros conversamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y nos explicó que el inicio del trámite por parte de sus abogados no implica que Evo Morales efectivamente luego vaya a ser candidato y que incluso
el hecho de que la ley de las elecciones generales de 2020 en Bolivia no le ponga ningún impedimento para que presente esta candidatura tampoco quiere decir que vaya a ser efectivamente candidato, porque lo que podría llegar a regir es la normativa ordinaria, es decir, la legislación anterior a la de las elecciones del 2020, y eso se va a empezar a definir después del 4 de febrero en un análisis y debate dentro del Tribunal Supremo Electoral. Hay un detalle no menor, y es que tanto los diputados como senadores en Bolivia poseen fueros parlamentarios, y hay que recordar que Evo Morales tiene una orden de detención en su contra por una causa de supuesto delito de sedición, causa que él rechaza. En caso de que Evo Morales sea candidato a diputado o senador y luego sea electo, no podría ser detenido, pero eso es adelantarnos demasiado. Primero tenemos que esperar a que sus abogados inicien el trámite y luego la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Por supuesto, Ignacio, lo has dicho muy bien. Primero tiene que aceptarse el registro y obviamente pues el tema legal que tiene que enfrentar en Bolivia seguramente pesará para esa decisión. Vamos a ver cómo es que se mueven las leyes y el Tribunal Supremo Electoral allá en Bolivia. Ignacio Grimaldi, muchas gracias. Buenas noches allá en Buenos Aires. Buenas noches. A partir de este momento, por favor, utilice la etiqueta numeral conclu coronavirus 4. El hashtag es conclu coronavirus 4. Conclu coronavirus 4. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Damos seguimiento entonces. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Bueno, pues parece imparable, porque avanza a un ritmo que preocupa. Hay una pregunta que gana relevancia, ¿no? ¿Estamos al borde de una pandemia? Todavía no se puede declarar así, pero algunos expertos creen que sí. Científicos de la Universidad de Hong Kong estiman que el total de contagios en China podría ser significativamente superior a las cifras que dan las autoridades. Según sus estimaciones, los casos pudieran ser unos 44,000, no 7,000, 44,000. Y prevén que esa cifra se duplique en la próxima semana, 88,000. Ante ese panorama, los científicos instaron a las autoridades a imponer medidas draconianas para limitar los desplazamientos. De por sí, ya en este momento hay medidas importantes en ese sentido. Pero repito, eso solo son estimaciones de científicos de la Universidad de Hong Kong. Y estos que le voy a dar son los datos oficiales actualizados a esta hora. Oficialmente son 7,711 casos confirmados en China continental, 7,711. 96 contagios también confirmados en 19 lugares fuera de China continental. Se suman países como Finlandia con un caso y Emiratos Árabes Unidos con al menos 4. La cifra de muertos también sube a 170. 170 son los muertos ya por el coronavirus. En nuestra región, como le decía al inicio del programa, Paraguay se suma a la lista. Las autoridades están estudiando un caso sospechoso, aún no confirmado. El paciente reportó los síntomas después de haber viajado a China entre el 13 y el 23 de enero. La persona se encuentra aislada y las muestras serán enviadas a Estados Unidos para su análisis. En Brasil ya son 9 casos sospechosos, mientras que El Salvador impone controles en los aeropuertos y promueve una campaña en los medios de comunicación para que las personas conozcan los síntomas y las formas de prevenir el contagio. El presidente Donald Trump recibió un informe sobre el estado del coronavirus hace unas horas. Varias agencias federales, además de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, contribuyen con recursos para responder al brote. 165 pacientes han sido examinados en 36 estados. De ellos, de los 165, 68 han dado negativo, 5 positivos y 92 están pendientes. Este miércoles llegó a California el avión con los estadounidenses evacuados desde Wuhan. Según han informado las autoridades, no se someterán a cuarentena ilimitada. El plan es retenerlos por 3 días para monitorear los síntomas y si se determina que no suponen un peligro pueden irse a casa. Gonzalo Alvarado nos tiene más información.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte desde la ciudad de Moreno Valley, aquí en el condado Riverside, una región que se ubica a unos 100 kilómetros en la parte este de la ciudad de Los Ángeles, donde este miércoles por la mañana aterrizó aquí en la base militar March Air, el vuelo Kalita Air, con los 201 estadounidenses que fueron evacuados de Wuhan, China, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos tras la propagación del coronavirus. Las 200 personas, entre ellos diplomáticos, niños y adolescentes, han estado siendo sometidos a exámenes médicos por parte de personal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, desde que salieron del país asiático hasta que han llegado aquí a la parte sur de California. Se llevó a cabo aquí una conferencia de prensa en el Centro Médico de la Universidad de Riverside, donde representantes de la CDC, además de funcionarios públicos de este condado de Riverside, hablaban de que estas personas permanecerán bajo cuarentena voluntaria. Es decir, si se les está practicando pruebas médicas a estas personas y deben esperar durante 3 días, y si durante ese periodo desean abandonar la base militar, la CDC dice que entonces procedería a hacer llamadas a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que sean ellos quienes tomen la decisión si pueden salir o no. Al mismo tiempo, este vuelo, Fernando, estaba destinado a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ontario, un aeropuerto que se ubica a unos 48 kilómetros en la parte noroeste, aquí donde nos encontramos. Sin embargo, el Departamento de Estado dio la última noticia de desviar este vuelo hacia esta base militar, una decisión que tomó por sorpresa a funcionarios públicos de este condado. Escuchemos. No sabemos por qué decidieron hasta hoy, en la mañana, por qué decidieron de llegar aquí al March Air Force Base en vez de Ontario, al aeropuerto de Ontario. Y la razón es porque la capacidad que tenemos allí, ¿verdad? Y también los doctores que tenemos cerquitas con aquí en el hospital, y también el Departamento de Salud Público que está ayudando. Y por esas razones decidieron traer la gente de Wuhan al March Air Force Base. ¿Le ha comentado a usted el Departamento de Estado si piensan traer más vuelos de estadounidenses de Wuhan aquí a Riverside? No nos han comentado, pero voy a decir que si eso es necesario, el condado de Riverside siempre va a estar listo para ayudar. Bueno, Fernando, así están las cosas. Estos pasajeros, estos evacuados, seguirán bajo supervisión médica por parte de la CDC. Lo que quiere recalcar la CDC es que el público debe estar consciente de que autoridades médicas están al tanto y están monitoreando muy de cerca para evitar la propagación de este coronavirus, que en Estados Unidos hasta el momento reportan solo 5 casos. Regreso contigo. Gracias por la información, Gonzalo. En efecto, todo el mundo está al pendiente monitoreando este tema del coronavirus. Ese avión que aterrizó en California, no llegaron todos los que quisieron. Muchos se quedaron en China porque, según dicen, no se les permitió subir al avión, reservado principalmente para funcionarios y trabajadores de la Embajada de Estados Unidos. David Colbert habló con algunos de los que se quedaron. Bandera estadounidense en mano, Hermione Dickey, de 8 años, estaba tan cerca de regresar a Estados Unidos, lista para dejar atrás el epicentro del letal coronavirus con clausura de emergencia, Wuhan, China. Pero ella y su mamá nunca embarcaron. No tenía mi pasaporte, por eso no podía subir al avión. Otros 201 estadounidenses sí se embarcaron, incluidos diplomáticos con sus familias y un número selecto de civiles. El pasaporte de Hermione estaba en otra ciudad con su papá y no podía ser enviado por correo a la zona clausurada. Normalmente irían al consulado de Wuhan para pedir ayuda. El consulado se fue. Está en ese avión. Es un poco desconcertante que tengan un avión y la mayoría de las personas que suben son del consulado. Me siento un poco dejado atrás. El maestro estadounidense John McGorry recientemente presentó su pasaporte para procesar un visado. Desafortunadamente para mí no tenía el pasaporte. Lo tiene la escuela porque estaba pidiendo una extensión de 2 semanas para mi visa. Otros países están contratando vuelos para evacuar ciudadanos del epicentro. Esta imagen muestra a un piloto enfundado en un equipo de protección. Unos 200 ciudadanos japoneses fueron evacuados el miércoles y les decían a los reporteros que se sentían aliviados de estar de regreso en casa. Agregaron también que la situación en Wuhan se estaba deteriorando. China envió equipos médicos a la primera línea de defensa contra el brote en la provincia de Hubei, y los medios estatales muestran la construcción del primero de 2 hospitales
que en combinación albergarán a 2.600 pacientes. Esto mientras los medios estatales muestran un video con los pacientes de coronavirus que dicen fueron tratados con éxito y dados de alta. En cuanto a quienes continúan en Wuhan, la gente aquí está con miedo y las personas con miedo se enfadan, quieren respuestas y por el momento no tienen respuesta. Priscila y su hija esperaban por salir. Realmente apreciaríamos alguna forma de conseguirle un pasaporte de emergencia. En una respuesta automática de correo electrónico, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que están trabajando en otras formas para sacar a los estadounidenses de Wuhan, incluso en auto, pero todavía no han finalizado los detalles. David Colbert, CNN, Beijing. Gracias, David, por la información. ¿Se imagina usted quedarse ahí y no poder salir y que incluso el personal del consulado estadounidense, como ya lo decían, se fue? Entonces, ¿cómo tramitar cualquier cosa con el consulado estadounidense? Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, científicos de todo el mundo siguen trabajando para crear una vacuna que evite el escenario de los peores temores, ¿no? Que puede ser la muerte. Esas pues son las esperanzas de muchos, que haya una vacuna pronto y entonces cambie el escenario. Pero hasta ahora no la hay. Hasta aquí el coronavirus. Le damos seguimiento mañana, por supuesto, lo mantenemos informado. Vamos a la pausa y al regresar entramos con uno de los primeros temas, es México. Esta polémica por niños y adolescentes armados contra el crimen organizado en Guerrero. Y también más adelante en Conclusiones, Nicaragua. Doble impacto. Vamos a analizar el peso psicológico de vivir en Nicaragua después del conflicto sociopolítico de 2018. Ya regresamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluarmas Niños MX. Concluarmas Niños MX es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta. Para otros resulta algo injustificado, además que viola los derechos humanos y los derechos de los niños. Se trata de la aparición armados y entrenados por las policías comunitarias del lugar. Rey Rodríguez nos cuenta la historia de estos menores quienes han dicho que desean regresar pronto a sus escuelas. En la montaña baja de Guerrero, estos niños y adolescentes son entrenados para usar armas de fuego por miembros de las llamadas policías comunitarias, creadas en 1995 en asambleas autónomas con el fin de combatir la delincuencia. Algunos nos cuentan que decidieron integrarse a este grupo de civiles armados ante los continuos acontecimientos de violencia en la zona que se producen por la presencia de bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio para el tráfico de drogas. No revelaremos los nombres de los adolescentes con los que hablamos ni tampoco el lugar de la entrevista por cuestiones de seguridad. Mi deporte, como ya te dije, es básquetbol. También ya no puedo salir a jugar porque hay delincuentes. Este otro menor dice que empezó a disparar armas de fuego hace 2 meses. Al principio sintió miedo, pero ya no. Sí, es un peligro. Porque te ven cargando un arma, pues piensan que ya eres un delincuente, pero no es así. Bernardino Sánchez Luna es fundador de la Policía Comunitaria de la región de la Montaña Baja. En sus ratos libres enseña a los menores a usar un rifle o una pistola. Porque están en preparación. Por ejemplo, los de 6 a 12 años se están preparando para que cuando tengan 12 a 15 años ya puedan hacer el resguardo en su comunidad. Algunos de los padres respaldaron la decisión que dicen tomaron sus hijos adolescentes de integrarse a las policías comunitarias. Yo quería que estudiaran, que fueran algo pues en la vida, ¿no? Y pues no me quedó de otra más que aceptar su decisión por la situación. Sé del peligro que hay, el riesgo que se corre a patrullar en la carretera alrededor de nuestros territorios. Los pobladores aseguran que la escuela de la comunidad prácticamente permanece cerrada. Son pocos los maestros que quieren dar clases en las montañas de Guerrero debido a la inseguridad, la situación que ya lleva años
pero que se vio agravada por la pobreza. Las autoridades de Guerrero han llamado a los padres a no exponer a sus hijos y les han prometido apoyos, aunque no especificaron cuándo llegarían. Yo siento que sí es posible que entre los padres, entre los maestros podamos reorientar esta acción y que los niños pues estén pendientes para ir a la escuela, para cultivarse, ¿verdad? Y de lo demás, entendemos el problema, entendemos cuál es el origen de esta acción con los niños, pero creo que es un buen momento para hacer un llamado sensato a que los reorienten. La ley federal prohíbe que un menor porte armas de fuego, también que sea reclutado como autodefensa, aunque hasta ahora el Código Penal no lo establece como un delito. Aquí también aprovecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la gravedad del problema, pero asegura que los programas sociales que impulsa su gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, están ayudando a resolverlo. Muchos de estos menores armados esperan que la violencia en la montaña baja de Guerrero se detenga pronto, para entonces dejar todo atrás, poder jugar y regresar a la escuela. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Para profundizar en el tema, le doy la bienvenida a Juan Martín Pérez García, es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Fernando, gracias. Esto es aterrador, es doloroso, es lamentable, pero Juan, creo que lo más preocupante es la respuesta tan vacía y tan superficial de Andrés Manuel López Obrador y del propio gobernador, porque este no es un tema tan sencillo. Se trata de un tema de lucha contra el narcotráfico. Para darle un poco de contexto a la gente, en Chilapa se asesinó a 10 personas y se culpó al cártel de los Ardillos. Y a raíz de eso es que deciden armar a estos menores. Entender esto como una solución con programas enfocados a desarrollo, como lo decía el presidente López Obrador, me parece completamente equivocado y me parece que no atiende el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Juan, ¿coincides tú conmigo? Sí, totalmente, pero además déjame decirte, Fernando, que coincidimos no solamente nosotros, sino el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ya en 2011, porque llevamos 13 años de una guerra fracasada, que ha dejado muertos, desaparecidos y ahora desde hace años niños y adolescentes armados. En 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano reconocer el reclutamiento de niños y niñas y legislarlo, porque no hay tipo penal. Las personas que ahora reclutan cada año aproximadamente 30,000 niños y niñas y adolescentes pueden ser sancionados por otros delitos, pero no por reclutamiento. Y ese es un pendiente que no se cumple desde 2011. En 2015, el mismo Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano revisar la estrategia, trabajar en cultura de paz y desmovilizar a aquellos niños y niñas que en todo el territorio nacional ya están siendo usados por grupos criminales. Lamentablemente, sin importar la administración, Calderón, Peña Nieto, ahora Andrés Manuel, son iguales en invisibilizar a niños y niñas, en no reconocer esto y tal como lo planteas y comparto plenamente, dar respuestas pues absurdas, vacías, porque claramente hay que tener presente que los programas prioritarios, los 25 proyectos prioritarios que presentó esta administración, ninguno de ellos incluye a niños y niñas. Este concreto de Jóvenes Construyendo el Futuro es para mayores de 18 años de edad. No están los niños, niñas y adolescentes hasta los 17. Y aunque, Juan Martín, y aunque así fuera, aunque estuvieran incluidos los niños, es un tema de inseguridad, es un tema de incapacidad del Estado, es un tema de incapacidad para hacerle frente a grupos de narcotraficantes como los famosos Ardillos, a quienes se responsabiliza el asesinato de 10 personas en Chilapa. Es decir, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador no van a terminar con la inseguridad, la violencia y los asesinatos en Chilapa. Y al parecer hay colusión además con las autoridades locales, municipales y estatales por parte de estos Ardillos. ¿Es correcto, Juan Martín? Totalmente, sí. Mira, lo que estamos viviendo es lo que ya organismos internacionales, y agradezco muchísimo que lo retomes, hemos señalado que es la crisis de derechos humanos. Esto significa que el Estado mexicano enfrenta dificultades para garantizar la vida,
la integridad, el desarrollo de sus habitantes. Y claramente ahí hay una colusión de autoridades de los grupos políticos de la región, particularmente Guerrero. Recordemos que es después de Afganistán el lugar donde se cosecha amapola y se procesa heroína para transportar a los Estados Unidos fundamentalmente. El antecedente más crudo también es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que en las investigaciones que hizo la Comisión Interamericana encontró claramente el vínculo de corrupción del Ejército, Policía Federal, autoridades locales con los grupos criminales que, digamos, tienen control territorial para la amapola y trafican la heroína. Este caso, particularmente las policías comunitarias, que son pueblos indígenas abandonados, han tenido que enfrentar a estos grupos criminales que están tomando control territorial, que están ampliando las cosechas de amapola, y ahora pues tienen que armarse ellos, aunque no es correcto y hemos llamado a que recapaciten con este involucramiento de niños y niñas. La evidencia es que el Estado no les está protegiendo. Estuvo el gobernador Astudillo hace un par de días y después de ya regresar a la ciudad, a Chilpancingo, se desdice de los acuerdos, planteando que no puede intervenir frente a los ardillos, claramente por los vínculos políticos que tienen, diciendo que era un tema federal, lo cual es totalmente, digamos, absurdo. Necesitamos una respuesta articulada, gobierno federal, gobierno del Estado de Guerrero y municipios, para poder proteger a niños y niñas y sus familias. Por supuesto que sí, pero además aquí hay tantos temas que se están pasando por alto en las respuestas huecas, vacías y absurdas que escuchamos de los políticos, incluido Andrés Manuel López Obrador, porque aquí nos está hablando del armamento, de dónde viene, cómo llega, quién lo trafica. No es solamente el tema de un programa social para los jóvenes, no, o para los niños, no. Es que es un tema de narcotráfico, de inseguridad, de incapacidad del Estado, de colusión de autoridades y de tráfico de armas. Esto es mucho más grande. Pero hay mucha gente que está pendiente de el boleto de la lotería del avión presidencial. Déjame hacer una pausa, Juan Martín. Déjame hacer una pausa. Regreso un momento, gracias, seguimos hablando. No te preocupes, tengo que ir a corte comercial y ya vengo. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Ya vengo. Gracias por sus comentarios en redes sociales, en Twitter, a sus órdenes. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Y en Instagram también a sus órdenes, F del Rincón. En Instagram, F del Rincón. Ahí los leo. Continuamos con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, del REDIM. Juan, aquí hay otra pregunta que me asalta, y es, ¿cómo es posible que la legislación mexicana no tenga tipificado esto de armar a niños como un delito? ¿Cómo es posible que en pleno 2020 no se haya legislado en torno a esto, Juan Martín? Sí, muy lamentable, porque además llevamos ya 10 años de casos paradigmáticos. El público recordará al adolescente El Ponchis, precisamente en 2010. En aquel momento, tanto nosotros como el Comité de Derechos del Niño le solicitó al Estado mexicano tipificarlo. Está enunciado en algunas leyes, pero no hay tipo penal. Y esto, por supuesto, es algo muy grave. Es importante en este sentido contextualizar que, como esa desprotección al no poder tipificar y sancionar a los responsables, se garantiza impunidad. Estamos en un contexto de guerra, hay 13 millones de armas circulando en el país. Tenemos grupos criminales que tienen control territorial de prácticamente todo el territorio, colusión con autoridades y un sistema judicial ineficiente que garantiza impunidad. Y en todo esto, niños y niñas son víctimas, representan 1 de cada 3 habitantes, que pues llevan al público, a las familias, a que 8 de cada 10 ya no los dejen salir a la calle por miedo a la inseguridad, porque la estadística es difícil, Fernando. Cada día asesinan a 3.6 niños y niñas y desaparecen 7 todos los días en total impunidad. Estas son las cosas que deberíamos de escuchar en la mañanera de López Obrador. Este tipo de información, este tipo de data, y no un boleto para una rifa de un avión presidencial. Finalmente, Juan Martín, traer a la mesa otro tema importantísimo, sumarle a eso, sí, que aquí hay también mujeres, aquí también hay mujeres, hay madres, hay viudas, y no solamente es Guerrero, también es en Michoacán y en muchas otras partes del país. Efectivamente. Mira, tocas un elemento central. Las familias en su conjunto se están viendo afectadas, pero niños, niñas y mujeres son las más afectadas en contextos de guerra como los que vivimos. Precisamente el pasado 6 de enero estuvimos en la mañanera
llevamos los datos, explicamos al equipo del presidente y estamos esencialmente invitándole a que se cree el proyecto 26. Recordemos que ellos iniciaron esta gestión con 25 proyectos prioritarios, pero ninguno incluye a niños y niñas, y particularmente estamos pidiendo que se construya una estrategia nacional para prevenir y atender la violencia armada contra niños y niñas, que está cobrando no solamente muchas vidas y desaparecidos, sino particularmente la imposibilidad de garantizar el futuro y la integridad de niños y niñas sin importar la clase social. Esto no tiene que ver con ellos, sino, como hemos señalado al inicio, con la incapacidad del Estado para garantizar la vida y la integridad de sus habitantes. Por supuesto. Ojo, para que después no digan que nada más le cargamos la mano a López Obrador. Esto viene de todos los gobiernos que no atendieron este tema, ¿no? Pero hoy hay responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta de López Obrador es completamente insatisfactoria, vacía, hueca. No es la solución real, ni son los datos originales, aunque él siempre maneja otra data. Juan Martín, mil gracias. Hablamos en una próxima ocasión, si te parece, a ver qué avances hay y qué se ha logrado hacer para proteger a nuestros niños y nuestras niñas en México. A ver si es posible en algún momento. Gracias, Juan Martín, muy amable. Gracias. Fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, fuerte abrazo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Hago una pausa, regreso, vamos a Nicaragua. Vamos a hablar sobre este doble impacto que a veces queda como que, pues no sé, pasa desapercibido, ¿no? Queda en el olvido. El peso psicológico de vivir lo que han vivido en Nicaragua después del conflicto sociopolítico de 2018. Vamos a hablar con Yesenia Paz Aragón. Ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Afectados Nica. Conclu Afectados Nica, por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Las secuelas del conflicto sociopolítico en Nicaragua parecen sentirse en la población, por supuesto, de diferentes formas, ¿no? Una encuesta publicada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, por sus siglas, alega que la crisis interna genera profundos impactos socioemocionales que pueden reflejarse en la población a través de padecimientos, de enfermedades que incluyen, según el informe, casos de depresión, trastorno de sueño, ansiedad, trastornos en la alimentación. La encuesta fue llevada a cabo el 31 de mayo y el 9 de junio de 2019 con una muestra de 1,008 personas en varias regiones del país. La misma, sin embargo, no puede considerarse como un estudio médico y la información contenida no puede ser confirmada por CNN de forma independiente. Sin embargo, hace sentido, ¿no? Pues sí, porque el ser humano se ve impactado emocionalmente por muchas cosas, y más por una situación como la que se vive y se vivió en Nicaragua. El reporte sugiere que vivencias traumáticas a raíz de la violencia en Nicaragua en 2018 refleja efectos negativos en la salud de un individuo, como es de esperarse. Vamos a profundizar en el caso de Nicaragua con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Yesenia Paz Aragón, psicóloga clínica forense y directora del área de psicología de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Yesenia, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bien, gracias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos agradece la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Es un tema sumamente importante, el daño que se le puede generar a nivel psicológico y emocional a una persona en escenarios de guerra, en escenarios violentos, a veces es irreversible. ¿Este podría ser el caso de nicaragüenses que han tenido que vivir lo que se ha vivido en Nicaragua y continúan viviéndolo? Sí, así es. El caso de muchas personas que han emigrado, tanto a países como Costa Rica, España, Canadá, Estados Unidos. Estas personas quedan afectadas, le preguntaba a Yesenia, pero es de forma permanente o son reversibles las condiciones psicológicas que se pueden, o emocionales que se pueden generar por estos hechos de violencia. Las afectaciones son a largo plazo, ya que probablemente la mayoría o algunas personas estén pasando asistencia psicológica, pero siempre son asediadas,
Todos los días tienen una patrulla frente a su casa, todos los días donde salgan ellos siempre tienen persecución policial. Se pierde también ahí una parte importante de la conexión social. ¿A qué me refiero? La gente deja de interactuar porque se pierde la confianza, desconfían prácticamente de todo, se crea una especie de estado de paranoia. ¿Es esto lo que estamos viendo en Nicaragua? Sí, de hecho la mayoría comenta que probablemente antes tenían muchos amigos, pero hoy en día no tienen amigos, manifiestan muchos de los pacientes y otros que su nivel de amigos son pocos. Ahora, esto estamos hablando de personas mayormente adultas, pero ¿qué pasa con los niños, Yesenia? ¿Cómo se ven afectados los niños y cómo puede afectarlos en su desarrollo futuro? Bueno, principalmente no les gusta salir solos a la calle, tienen temor de salir desde sus hogares porque piensan que al llegar nuevamente a casa no van a encontrar a sus padres porque pueden ser que lo haya detenido la policía. Le afecta también ahora uno pensa... académicamente. Sí, adelante. Sí. Su nivel académico baja, ya que ellos se mantienen distraídos constantemente sobre pensamientos que probablemente ellos vivieron, como capturaron a sus padres, la forma violenta en la que se ejecutó todo esto. Uno pensaría, voy a atenderme, ¿no? Voy a ir al psicólogo para que me ayude a solucionar estos conflictos psicoemocionales. Pero en Nicaragua la situación no cambia. Y yo le pregunto, ¿hay alguna forma de solucionarlo, de atenderse cuando uno entra a una terapia, pero sale y se vuelve a enfrentar con este mundo? Sí, realmente sabemos que aunque la persona acuda a asistencia psicológica, siempre sus miedos, sus temores están ahí. Como mencioné anteriormente, siempre se da el asedio, la persecución. Ellos están en constante vigilancia hasta de vecinos opositores y realmente siempre tienen profundo temor a ser capturados nuevamente. Su nivel de temor asciende cada día más. En la guerra, por ejemplo, lo que hay es un síndrome de estrés postraumático, ¿no? La mayoría de los soldados al regresar tienen un síndrome de estrés postraumático. ¿Es esto lo mismo que ocurre con los nicaragüenses? Sí, además de estrés postraumático, ansiedad, depresión, sensaciones persecutorias, presentan la mayoría de los pacientes que asisten a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Trastornos de sueño, problemas alimenticios también. ¿Cómo poder evitar consecuencias mayores? Porque un estado permanente de depresión puede llevar incluso al suicidio. ¿Cómo evitar esto en las condiciones en las que se vive en Nicaragua bajo el régimen Ortega Murillo? Principalmente ellos deben mantenerse en un lugar seguro, porque al mantenerse en un lugar seguro ellos van a conciliar el sueño. Claro que no van a olvidar lo vivido. Probablemente muchas de estas personas sufrieron tortura, que están recordando constantemente lo que les pasó, todo lo que le hicieron. ¿Salir del país es una solución o esto empeora la condición? Bueno, empeora la condición, ya que sabemos que muchas de estas personas que emigran fuera del país no tienen familiares que los esperen. Se remontan a lugares desconocidos, culturas desconocidas. Probablemente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, muchos nicaragüenses duermen en parques, en puentes, y precisamente no tienen el apoyo económico porque también las familias de acá son de escasos recursos. Claro, tampoco el apoyo emocional y la inseguridad de no tener un soporte económico ni familiar, por supuesto. Yesenia Paz, lamento mucho
tener que ahondar en estos temas, pero es importante exponerlos y hacérselos saber a la comunidad internacional. Yesenia Paz, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Es psicóloga clínica forense, precisamente, con la que estuve hablando en este momento. Yesenia Paz Aragón. Muy amable, Yesenia. Gracias. Una pausa, vengo. En Twitter, a sus órdenes, les ofrezco mi cuenta, es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ahí los leo, gracias por sus mensajes. Soy Fernando del Rincón, le veo mañana. Muchas gracias. Pase buena noche.